¿Se puede ser imparcial en periodismo? No. Se es parcial a la verdad siempre. La imparcialidad no existe. La imparcialidad es presentar a un nazi y un antinazi y decir que hablen ellos dos porque tienen igual valor de verdad lo que dice uno y lo que dice otro, y por lo tanto que el público decida. Eso es ser imparcial. El que es parcial es el que le dice al nazi: no, mira, lo que tú propones es perfectamente estúpido y los tuyos han cometido tales y cuales crímenes. Parcial a la verdad. Esta neutralidad de poner a dos personas a discutir en la televisión o de igualar dos visiones contradictorias sin mojarse el periodista no vale. El periodista tiene la obligación de informar, y para informar tiene que buscar los datos más certeros posibles y presentárselos al público, independientemente de que otros digan que esos datos no son así. Es la diferencia entre la propaganda rusa y la información que nos dan personajes que están en Ucrania jugándose la vida para informarnos. Manu Bravo, a quien entrevistamos aquí, por cierto, estuvo hace un par de semanas aquí una semana y pico aquí en Gijón, porque bueno, él es miembro de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias y ganó el premio Joaquín. Me acabo de olvidar del apellido de Joaquín, qué barbaridad. Tiene el nombre de uno de los grandes fotoperiodistas asturianos, y estuvo aquí para recoger su premio y para participar en la exposición que todos los años hacen los fotoperiodistas asturianos, que hay magníficos fotoperiodistas asturianos. Está Eloy, por ejemplo. Bueno, yo admiro mucho a los fotoperiodistas. Y estuve con Manu Bravo, que se iba de regreso a Ucrania, ¿no? Entonces, no se debe ser imparcial en periodismo. No se debe ser imparcial. Se debe ser siempre parcial a los hechos, a la verdad, a lo demostrable, a lo contrastable, a lo fiable, a la verdad, aunque vaya en contra de lo que tú crees.